En el café de Diario 55 y en esta mañana cerrando la semana contamos con la presencia de Alexander Hermoso, fue candidato a una diputación en la circunscripción 3 por el partido Alianza País y hoy está con nosotros para analizar muchos aspectos, no solamente en lo político, también en lo social. Estamos en el viernes. Buenos días, Alexander. Y hay un tema que nosotros estuvimos abordando hace un ratito antes de que llegara, y es el pleito que hay en estos momentos con la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, que se están disputando quién es la segunda mayoría en el Congreso ante los cambios que ha habido, la renuncia. Muchos no quieren tildarlo como de oportunismo o un término que decía yo, el diputado reformista Castro Silverio no quiso que se tocara de la misma manera que se ha utilizado, que es el transfugismo. Y entonces se da el caso de que del PLD 5 diputados se van, 2 senadores, se van otros que están preparando su maleta. ¿Cómo te entiendes? ¿Realmente es el partido quien debe estar representado por los votos obtenidos y que esos legisladores obtuvieron esa curul a través de un partido, o es hacia donde ellos se van que fortalecen el partido a que se dirigieron? Bueno, muy buenos días y muchas gracias como siempre por la invitación, que siempre, pues lo hemos dicho, estamos a la orden para cuando nos requieran. Miren, con ese tema debemos partir de la raíz en parte de ese problema, y es la ley electoral y la ley de partidos. Una ley electoral y de partidos, ambas leyes recientes, 18, y que su origen per se, lo que se tenía pensado hacer fue modificado para lo que fue aprobado. Dígase, con la fuerza sobre todo en ese momento de la mayoría absoluta del PLD, más el PRM, oposición en esa época, modificaron muchos aspectos de lo que se quería que fuera la ley. Entre ellos, la distribución igualitaria para todos los partidos de los fondos, que estaba en un principio como el bloque de oposición lo había sugerido, pero también el tema del transfugismo y cómo manejar esa parte. Recordemos también que cuando Leonel Fernández se va, después de las primarias, surge una discusión ahí también de si podía o no ser candidato, porque la ley establecía que si usted había sido candidato, pero entonces, bajo el alegato de que, bueno, él no fue candidato, él fue precandidato, y básicamente con eso mataron legalmente el asunto. Esta es otra posición. Entonces, ¿a qué voy? A que con la ley electoral y de partidos, muchas situaciones que se están dando ahora fueron problemas que se pudieron haber evitado si se hubiese puesto claramente esa situación. Cuando llegamos ahora, y como ustedes decían antes de iniciar este segmento ahora, decían ustedes, es que para el PRM fuera muy fácil, si así vamos a esa fórmula que quiere aplicar la Fuerza del Pueblo, decir, bueno, 10 senadores de nosotros van a ser de Dominicanos por el Cambio, y entonces ya va a ser la segunda mayoría, porque nosotros tenemos 13, 14, dice Santana, ellos van a tener 10. Martínez, como si eso fuera matemática de preprimaria. De preprimaria, si fuera así. Ahora, definitivamente se ha planteado una discusión que jurídicamente hablando deberá crear unos precedentes, porque si vamos a lo que tenemos actualmente, pues la tendencia es a que el partido que sacó esa mayoría en segundo lugar, o esa segunda mayoría, fue el PLD en este escenario. Que se fueran 2, que se fueran 5, bueno, pero como partido, y tomando en cuenta los votos de las pasadas elecciones, fue a ellos, no fue a otra fuerza, entonces, o a otro partido, para que no se equivoque con lo de la Fuerza del Pueblo. Entonces entendemos que jurídicamente tendrá que debatirse, porque una cosa es lo que la interpretación un grupo pueda darle a la ley, porque las leyes siempre, los abogados lo decimos, la ley a veces la interpretación es según quien la lea. Para ti es A, pero para mí puede ser B. Entonces, y eso, el hecho incluso de que el PRM diga, pero espérese un momento, porque el presidente es de un partido diferente, y la ley establece que la segunda mayoría la mayoría segunda de un partido distinto al del presidente, el presidente es Dominicano por el Cambio. Entonces, ¿quién es la mayoría que le sigue
en todo caso. Nosotros, es lo que dice el PRM. Entonces, esa es la última espinita que tiene ese detalle. Yo entiendo que tramitarán ellos en todo caso eso ante el tribunal, si no se define entre ellos amigablemente, algún acuerdo que incluso de 1 año, 2 años, como a veces se ha hecho para el tema de algunas posiciones. ¿Eso iría al administrativo o iría al...? Yo entiendo que debería al administrativo, porque no se está es lo que entiendo, porque no se está discutiendo lo vinculado directamente a lo electoral, e incluso tiene una línea constitucional de por medio. Entonces, hay ley, es una ley. Pues entonces, como lo estamos viendo por ahí, que no es discutiendo quién sacó, no se está discutiendo quién sacó más o quién sacó menos. O quién tiene más o quién tiene menos. Entonces, pues ya esos resultados están. Y lo que en el caso de Félix Bautista, por ejemplo, que fue uno de los que se fueron del PLD, se sabe con cuántos votos. Digo, se supone que se sabe con cuántos votos fue que ganó, porque como ya hemos hablado en otra ocasión, aquí no se sabe, ni se va a saber la verdad de los votos del 2020, los numeritos finales. Yo decía, perdón, Edison, yo decía ahorita, Alexander, que hay políticos que ven más allá de la curva, y precisamente este fue uno de los llamados del expresidente Fernández: quédense en el PLD lo que sean candidatos. O sea, era viendo, ya él ganó un primer round cuando fue candidato, cuando supuestamente no podía hacerlo, y otros que salieron y fueron candidatos también. Esto no fue una estrategia bien pensada por el presidente Fernández. Ganen allá y después vienen para acá y tenemos la mayoría. Eso era un secreto a voces, yo diría, los famosos aguacates. O sea, sí. Eso para nadie era sorpresa, por lo menos con Félix Bautista, que según sus propias palabras, que pasando canales lo vi en una entrevista hablando del tema y me detuve, él decía: yo hablé con el presidente Medina y el presidente nos dijo, quédense, porque ustedes son en su provincia son el amparo y la fuerza para los demás candidatos, y aunque ustedes decidan irse al final, nos van a ayudar en lo municipal y en las diputaciones. Eso fue lo que dijo el reelecto senador Félix Bautista. Alexandra, ahí está el asunto. Tú que eres abogado, de esa ambigüedad, porque el presidente, ¿qué es? Es alguien que a través del voto consiguió una representación. Los diputados, los senadores, a través del voto, consiguieron una representación que se la da el voto. Yo soy senador porque por mí votaron una mayor cantidad, porque por mí, por mi partido y por mí, o por el partido que me postuló, votó más personas. Eso tendríamos que definirlo, porque a veces lo hacemos a propósito y dejamos una cosa ambigua, como la que tenemos, que dice el segundo partido diferente al que ocupe, qué sé yo qué, una cosa que parece más bien un trabalengua. Eso tenemos, ¿entiendes tú, que corregirlo, o está claro? Porque yo lo entiendo fácil. Yo no tomo cantidad de senadores ni diputados. Yo tomo cantidad de votos que sacaron en un proceso por el tema de la representatividad, que es lo que hacen la gente que van al Estado, y que son los que conforman en un esquema republicano los 3 poderes del Estado, que van ahí todos por un esquema de personas que fueron escogidas por una demarcación para que los represente. Entonces, donde vaya, por eso decíamos, y perdón que me extienden la pregunta, de esta charlatanería que hay, de gente que se van de una diputación y se la quieren entregar a un familiar, que es lo mismo, este esquema. No, es que una gente le entregó su representación a ese partido y a esa persona y debe permanecer. ¿Es claro el concepto? ¿Es difuso? Creo que le llaman ustedes los abogados, o tendríamos que esto especificarlo muy bien, porque esto mismo sucedió en el 16, PLD, PRM, que se quería sacar del juego al PRM para meter al PRD, y se mandan a gente a que se fueran, se pasaran para el PRD. Sí, por eso decíamos que ya había precedente, pero mira con eso del cambio de una posición a otra, o habiéndote elegido y ser después designado por el presidente. Entiendo que hay una discusión ahí que tiene que darse. ¿Por qué? Porque el voto es personal. Se supone que el voto es personal. Entonces, yo elijo a fulano de tal, a fulana de tal como mi representante. Entonces, ahí entra el derecho de elegir o de ser elegido. Eso es constitucional y es un punto. Ahora, si esa persona, dentro de los derechos que tiene como individuo, renuncia a esa candidatura, a ese puesto ya elegido, como han tenido que hacer los diputados que hemos mencionado, ¿qué pasa?
¿Cómo hacemos para no vulnerar ese derecho? Si esa persona ya renunció, ¿qué entiendo yo que debería legislarse? Porque no lo dice la ley ahora mismo. Que en todo caso, como se está pidiendo por muchos sectores, que esa posición lo ocupe el segundo más votado o el que le siga en voto. Tú tienes 4 diputados y el que estaba en la tercera posición lo designaron ministro de Hacienda. Entonces el cuarto, que por el odioso sistema de Hunt, que ya sabemos que debe modificarse, entonces darle la posición a ese. ¿Por qué? Porque es mayor representación y está más cerca al derecho de ser elegido que como se hace actualmente, pongo al esposo, a la esposa, al hijo, a la madre, que es un cualquiera, y no despectivamente, sino que ni siquiera estuvo en un proceso electoral como los otros candidatos. Eso yo entiendo que es más fácil de resolver. Ya la otra parte del transfugismo per se, que sí estaba sancionado, también debería, como se planteó en un inicio en el proyecto de ley, modificarse para que se especifique en qué condiciones usted no podría, para entonces ya haya un marco regulatorio, porque en la actualidad hay muchas brechas. Eso de difuso es muchas brechas, donde los partidos a propósito, como normalmente lo han hecho, dejan esos temas para aprovecharse de ellos cuando le conviene y criticarlo cuando no le conviene. Ahí mismo, Alexander, yo siempre he abogado, porque si usted va a un espacio, que usted no tenga la dualidad de ser un funcionario público y al mismo tiempo tener una responsabilidad partidaria. Tú que eres dirigente importante aquí en Santiago de Alianza País, ¿cómo hacer para que los partidos tengan actividad y todas estas cosas nosotros empecemos a corregirlas? Tenemos 4 años para ir a un proceso, porque empezamos como somos los dominicanos a poner el candado después que nos roban. No nos gusta el método de Home cada vez que pasamos unas elecciones, pero no nos tomamos el tiempo para revisar, para cambiar el esquema. No nos gusta esa escogencia que se hace con eso, no lo definimos. Deben los partidos sentarse y tener un día a día y manejar todos estos temas y que hacen su oposición, pero al mismo tiempo van conjurando ciertas cosas, porque los partidos caen ahora en una especie de invernación que a los 2 años es que empiezan, ya cuando empiezan a salir los proyectos. Que Alexander quiere volver a aspirar y se activa, que Guillermo va a volver a aspirar y se activa. ¿Cómo hacemos para que los partidos funcionen como una institución que son, que reciben fondos de la Junta Central Electoral para que promuevan, para que mejoren la gobernanza, para que mejoren la calidad de la democracia, y esto muere? Mira, me recuerda cuando don Adalberto me llamó esta semana y me decía, ¿ya tú estás activo de nuevo en la política o estás de vacaciones? Le dije, no hemos descansado en ningún momento, porque pasó el proceso electoral, pasó ya la campaña, las elecciones, después metido en la Junta y ahora trabajando desde la oposición, con algo que ha sido muy claro para Alianza País. Primero, ni podemos esperar eso que a veces se ha hecho, a veces hasta sin la intención necesariamente de hacerlo, de esperar. Tenemos que mantenernos activos, tenemos que hacer una oposición crítica, no una oposición. El lunes tuvimos una reunión vía Zoom con Guillermo y toda la región norte, y él decía, no es oponernos a todo, recuerden eso, no es oponernos a todos, es saber qué se está haciendo bien y lo que se está, y para poderlo ubicar, pero también qué se está haciendo mal. Entonces debemos tener una crítica constructiva hacia este gobierno, pero además de eso debemos trabajar a lo interno. Desde hace ya 2 semanas la Comisión Política Nacional aprobó un esquema de evaluación que se está trabajando. Diríamos que en los próximos 2 a 3 meses se va a estar trabajando con ese esquema a nivel nacional para identificar, es una especie de FODA, para identificar fortalezas y debilidades de Alianza País en el pasado proceso electoral y de cara al 2024. Eso se está trabajando ya. Pero a nivel nacional también, como digo, nuestros dirigentes se han estado pronunciando con diferentes aspectos. Algunos, por ejemplo, los que fueron candidatos a alcalde, hicieron esa evaluación de 100 días de las correspondientes alcaldías. Hemos estado también denunciando situaciones, por ejemplo, como Wellington Martínez, que es de nuestra directiva nacional, que hablaba de una situación que se está dando ahora con muchos profesores de Infotep que se han quedado cesantes desde marzo, sin ningún tipo de respuesta ni de prestaciones. Y en esa medida nos hemos estado involucrando en cada uno de los diferentes aspectos para eso mismo, para que no se crea, porque ojo, muchas veces, y le pasa a Alianza País, estamos trabajando, pero no lo cacareamos lo suficiente. Y siendo oposición
y en estas condiciones de desigualdad económica, debemos cacarearlo para que eso no pase lo mismo en el 2024, que digan, ustedes aparecieron el año pasado. No, no, no. Tenemos 4 años que no hemos dejado de trabajar y sobre todo ahora que tenemos 2 diputados, como son Pedro Martínez y José Horacio Rodríguez, que están haciendo un trabajo, no solo lo del día a día, sino que se están encargando de diario dar un reporte de lo que se está trabajando en la Cámara de Diputados. Vamos a brindarte una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Gracias. Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Nosotros vamos a felicitar Sí, Omar, a gracias. uno de nuestros televidentes, si tiene que ser el mayor de nuestros televidentes, que cumple hoy 110 años. ¿Cómo? Así es. Aurelio Peña, alias Don Lelo, que cumple 110 años, ahí lo tenemos. Todo un personaje. Ese es el que tiene que decir la fórmula. Así es, tiene que decirnos Don Lelo la fórmula de Esa, cómo... mira ahí. Yo creo que es esa. Vela ahí, Yo vela creo ahí. que esa es la fórmula. La sábila. No, y trabajando. el estilo de vida. Levantándose, el estilo, sí, es cierto. Don Lelo, muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos más. A Balaguer le dijeron de regalarle una tortuga y dijo, no, lo que pasa es que uno después se encariña con esos ¿verdad? animalitos. Don Lelo, muchas felicidades y que Dios le bendiga. Publicidad y ya volvemos con Alexander y este Hermoso. conversatorio que estamos llevando en el día de hoy. Ya volvemos.
Alexander Hermoso continúa con nosotros en el Café de Diario 55. Somos el canal de todos, Super TV. Alexander, 16 de agosto asume nuevo gobierno. Es muy temprano para comenzar a valorar, pero las designaciones sí podemos nosotros analizarlas, incluso ya algunas críticas, porque cosas que no se veían bien en los gobiernos anteriores hoy pues son parte de los nombramientos que se han hecho en este gobierno. La familia. A veces tú dirás, bueno, pero que ellos trabajaron, ellos se ganaron una posición en el... ¿Cómo tú evalúas, cómo tú analizas las designaciones, lo que ha estado ocurriendo en este nuevo gobierno? Bueno, definitivamente que sí apenas está iniciando, pero si queremos realmente ese cambio que nos prometieron a todos, aunque yo no haya votado por él, pero soy dominicano, entonces nos prometieron un cambio. Y se ha estado viendo esa tendencia a repetir patrones anteriores, que es peligroso. Como me ha tocado decir en varios escenarios que de esos grupos de WhatsApp que le preguntan a uno y le digo, el hecho de que no sea ilegal determinada acción no quiere decir que tú debas hacerla. Si es nepotismo, no que te nombren al padre en una posición, al hijo en otra. Bueno, viniendo del presidente y no estando vinculado a lo que sería el nepotismo, propiamente dicho, el nepotismo sería que yo ministro, nombra a mi esposa, a mis hijos, a la suegra, como lo vivimos con el PLD. Nepotismo per se. Ahora, que a una casa lleguen 2 o 3 posibilidades de designaciones y ya la familia llega a un acuerdo y decir, no, bueno, ve tú en esta ocasión porque yo tengo posibilidades por este lado, o yo puedo seguir en el sector privado. Entiendo que eso da una mejor imagen. Entonces, repito, aunque no sea ilegal, nos da una conducta inicial que permite este run, estos comentarios, sobre todo del sector de oposición, relativamente, mayoría o no, que es el PLD, pero que está haciendo oposición desde el día 1 de ese tipo. Entonces entiendo que se debe evitar. Pero peor aún, para mi evaluación, es la designación de los diputados. Más que el tema de la familia, es el tema de los diputados, porque esos diputados, en pocas palabras, engañaron a un electorado. Dijeron, sí, vota por mí, y a ese candidato se le dio ese voto. Entonces, aunque el presidente le haya hecho la oferta, entiende Alexander Hermoso, y es lo que los candidatos de Alianza País, en un escenario, vamos a decir, que no hemos vivido, pero que si nos tocara, es la decisión también que tomaríamos. Por eso digo, hablo como Alexander Hermoso. Electo yo, electo Guillermo Moreno presidente. Alexander, te voy a nombrar procurador para que le recibas a Jean Alain los documentos. Le diría, no, don Guillermo, porque yo fui elegido como diputado por 4 años. Entonces, a esa decisión es que tal vez me lleva más la crítica, sin quitar el hecho de que en el aspecto de las familias, aunque se vea feo, y entiendo que no debió ni el presidente permitirse ese lujo, ni esas familias aceptar para que entonces se pudiera criticar el gobierno. ¿Qué hacer con eso, Alexander? Que no es una fórmula mágica, sino una visión, porque a veces uno dice algo y la gente dice, tú te has equivocado. No, yo estoy expresando lo que yo entiendo, como yo veo las cosas, no porque nadie entiende. No, eso no es así, tú te has equivocado. Y no hay palabra que por lo menos a mí me dé más cuerda. No, equivocado no, yo tengo una postura diferente. Tú te encuentras con gente que está bien, son hijos de, pero tienen como su propia trayectoria. Le tocó a un muchacho, a un actor, que lo he visto en telenovela, decir, no, espera. El de La Vega, Carlos. Exacto, Carlos de la Mota, le dice, no, yo hice un vínculo por mi condición de figura pública, pero mi mamá viene siendo del PRD y pasó al PRM, es una figura importante, y hemos trillado caminos diferentes, como por ejemplo es el caso de Jean Luis Rodríguez, Roberto, que son 2 políticos de principalía. Está Orlando, está su hijo, que es diputado. La hermana Dilia. Está, exacto. ¿Cómo hacer con esto? Porque, por ejemplo, Frank puede ser mi hermano y nosotros decidimos militar los 2. Y Furán tiene su carrera, y Furán tiene su equipo, y Furán pertenece a una tendencia. ¿Cómo manejar con esto? Que aunque parezca no lo es, porque cada quien tiene su vínculo y tiene su formato. Por ejemplo, tenemos el caso ahí de Carolina, que va avanzando muy bien, ha ido creando su propio liderazgo aparte del de Hipólito. Sí, es lo que yo
quise tal vez, lo que yo traté de decir en la anterioridad, el tema de como familia, tomar una decisión familiar. Y los casos que tú planteas ahí, que son los que todos conocemos, yo te diría muy fácil. Tenemos la opción de que van a designar a Carlos de la Mota como viceministro de Relaciones Exteriores, creo que fue, y su madre como gobernadora de La Vega. Y él decir, ella tiene 35 años en el PRD, bueno, mira mami, yo entiendo que es la posición que tú te mereces. Que ella salió electa regidora, incluso. Entonces o sea, ha hecho campaña, ha hecho procesos anteriores, que no es extraña, y ratifica su compromiso en el PRM. Que yo entiendo que viene ahí una decisión personal, familiar, de él decir, prefiero que le reconozcan los años a mi madre, porque yo puedo seguir trabajando. Yo puedo ser asesor honorífico, yo puedo hacer un puesto. En el caso de Carolina, ella fue electa por la parte municipal y el hijo fue uno de los que designaron ahora. Ahí tú tendrás, bueno, ella está en lo municipal, malo fuera que entrara en el ayuntamiento, pero sigue siendo la misma familia. O en el caso de Orlando Jorge, ahí hay un tema, porque entonces designan a él, pero también designan a la hermana. Y no voy a entrar en el hijo porque el hijo ganó su diputación. Sí, entonces, sí, son asuntos independientes que te nombren a que tú ganes una diputación. Es un tema, yo entiendo, más familiar. Y como este gobierno, su lema fue el gobierno del cambio, el principal problema que le veo es que estén repitiendo patrones anteriores. Claro, lo digo, lo reitero y lo repito. El único gobierno que yo sé que no hubiese hecho eso es el de Alianza País, de Guillermo Moreno. ¿No son ustedes un poco, qué sé yo, déjame ver qué palabra, extremista con esas cosas, de que a veces se van a esa parte de decir, un buen legislador no es porque coja o no coja un barrilito? Decir, no, los legisladores, o como dijera el senador de Santiago, no voy a usar placa oficial. Esos no son tal vez detalles que te dan una imagen hasta la sociedad, pero que al final, en el fondo, no es lo que te genera o lo que te da para lo que existe la política, que es la transformación. Populismo, podríamos llamarlo. Porque te digo, no te cojo el barrilito, pero nunca te reúnes con la gente que tú representas. No hago tal vez cosas, pero nunca levantaste la mano. Hacia allá no es lo que tal vez deberíamos nosotros apostar, a crear esquemas de decir, bueno, Alexander tiene un equipo en Nivaje, en el fondo de la botella, en Vietnam, en Pekín. Y Alexander utilizó esa plataforma para llegar y no cogió barrilito, no puede tener contacto con ellos ni puede resolver un problema nadie, pero tampoco los escucha para pasar una ley que le ayude a esos sectores desposeídos a mejorar su calidad. Esos asuntos, ¿cómo lo balanceamos? De creer que cosas como estas son las que hacen falta. Ya yo no tengo placa oficial ni beneficio, yo soy un buen legislador. Debe ser un todo, y ese es el detalle, debe ser un todo. ¿Por qué se trata mucho el tema del barrilito, el cofrecito y demás beneficios? Porque son ilegales. Los legisladores, para garantizar el clientelismo, y lo que ha hecho que muchos de ellos tengan años ahí, es por ese clientelismo. Yo te doy, te mantengo mensualmente 5,000, 10,000 pesos que llego a tu casa y esos 5 votos son míos a donde yo me vaya. Entonces eso es parte y es uno de los principales problemas y por eso se ataca y se critican tanto esos beneficios. Pero si yo no hago mi trabajo legislativo, ¿qué estoy haciendo? Muchas veces, al no hacer ese trabajo legislativo, el cofrecito, el barrilito, son los que garantizan ese trabajo. No hice nada por tu comunidad, no hice nada por mi ciudad, pero a 100 familias le estoy dando 5,000 pesos todos los meses. Entonces, debe haber una renuncia a esos beneficios ilegales, porque en ningún momento ahí se ha hablado de que no te paguen. No, y muy buen sueldo, y beneficio tipo como los médicos, y una pensión que no es la que tributan los demás ciudadanos. Pero 2 exoneraciones y tantos miles por ciudadanos, a esos beneficios que estamos hablando. Pero también, y lo decíamos en la campaña, un legislador de cualquier ciudad, de cualquier provincia, que en los 4 años tal vez propuso un proyecto de ley. Óyeme, ¿qué trabajo tú hiciste? Porque no es que te lo tengan que aprobar, porque eso es una realidad que todos sabemos. Sobre todo si tú no tienes la mayoría. Tú puedes proponer 10 cosas y no te aprueben ninguna en 4 años. Ahora, la evaluación que pedíamos y que hicimos para la campaña pasada fue de los legisladores actuales de Santiago. Vamos a ver cuántos proyectos de ley sometieron. Sometiste 10, qué bueno, aunque no te hayan aprobado ninguno.
Sometiste uno. Entonces, ¿qué tú hiciste todo ese tiempo? Todos esos 4 años. Entonces, es un compuesto, es todo. Debe estar en la comunidad. Y eso es algo, por ejemplo, con el mismo Eduardo Estrella, que lo hablamos en una reunión que sostuvimos ya hace como 2 semanas. Y él decía de su deseo y su trabajo de no estar en Santo Domingo, salvo para el tema propio de ser senador y las obligaciones sino de tener vida en Santiago, como él siempre ha hecho, y un equipo de trabajo que independientemente él esté en Santo Domingo o no, las cosas sigan caminando, porque también el personalismo, personalizar los puestos, es parte del problema. Ah, no, si el senador no está, si el diputado no está aquí, no sabemos. No, porque es una institución. Entonces, en esa misma línea, que todos podamos tener acceso a nuestros diputados, a nuestros regidores, a lo que esté pasando en el ayuntamiento, a lo que esté pasando en el Congreso, es parte del trabajo. ¿Para qué? Para que esta ciudadanía crítica, que queremos que sea cada vez más, pueda tomar una decisión en base a pruebas. Un paréntesis antes que Fran entre, porque yo siempre he dicho, cuando uno diseña cosas, y ha sido el problema más grande de República Dominicana, cuando diseña políticas, que se va a lo legal y a lo técnico y deja la parte social fuera, que es el elemento 1A cuando usted va a diseñar una política. ¿Qué yo hago con un joven que no estudia y no tiene trabajo y quiere continuar estudiando, y el Estado no tiene un esquema para ese tipo de cosas? O puede ser un asunto médico, o puede ser hasta la muerte de un familiar y no hay cómo enterrarlo. Una sociedad, un Estado que no funciona, ¿qué hacer entonces con ese elemento que se llama Alexander Hermoso, que es el espacio de poder más cercano, o el elemento más cercano que yo tengo para estar cerca del Estado, para que me resuelva mis problemas? Se me murió un familiar, no tengo nada, y a donde acudo es al más cercano, que es el diputado Hermoso. ¿Por qué? El Estado como todo no me da soluciones. Y yo voté por Hermoso y yo necesito una caja, o yo necesito que él me pague, por lo menos me dé la mitad de yo pagar la universidad, o cualquier cosa, o necesito un medicamento caro y no lo puedo comprar, o muchísimas necesidades que la gente tiene y que el Estado no puede suplir y que ellos no pueden suplirse. ¿Cómo hacemos con esto? Porque yo estoy en el tema del barrilito en una posición intermedia, que creo que la legalización de eso, legalización en el sentido de que sea transparente. ¿Cómo hacemos, o qué visión, qué le buscamos para que la gente tenga problemas medianamente resueltos, que vaya a buscar salud, que el Estado pueda asistir a la gente, que es lo que no hace, y dar traste a que los políticos tengan que tener eso? Tú vas ahora a la casa de Máximo y hay una fila, buscando la gente hasta para la comida del día de hoy. Que todo el mundo se pregunta que por qué Máximo tiene 35 años. Claro. No sé si esto es correcto o es incorrecto. Ahora, lo que sé que hay esquemas del Estado infuncionales que obligan a la gente a hacer esto. Porque esas personas como él y otros tienen tanto tiempo por el clientelismo, porque han preferido garantizar con dádivas y no con políticas públicas. Y así, en este estado, cualquiera se mantiene. Tú decías, hay una parte técnica y una parte social. Vámonos entonces a lo técnico, a lo legal. ¿Cuál es el trabajo del legislador? Como se ha hablado últimamente, incluso desde el nivel presidencial, eliminamos tal burocracia o tal duplicidad de funciones, y esos fondos los pasamos al Ministerio de Salud. No recuerdo si fue 15 millones, lo último que se habló, o un número mayor, pero la cifra X de la burocracia yo te la destino a salud. ¿Para qué? Para cuando esas personas que tal vez iban a ir a mi casa a buscar una receta, vayan al Cabral Ibáez, encuentren ahí la receta. Eso es lo que debe ser, no lo que tenemos. Estamos claros con eso. De ahí, de lo que queremos a donde estamos, hay que transitar, y por eso, desde un principio decimos lo que tiene que ver, por ejemplo, con el quédate en casa, la solidaridad y todo eso. Son políticas que, aunque apuntan al clientelismo, son necesarias en este momento. ¿Por qué? Porque como Estado no te he garantizado lo demás. Cuando yo como Estado te garantizo la salud, la educación, la seguridad y el transporte, por decir lo más mínimo, entonces yo puedo eliminar ese tipo de planes con fines políticos, que es lo que son. Si nosotros trabajamos en que ese barrilito y todos los
si mal no recuerdo, creo que rondaba por encima de los 4.000 millones de pesos, lo que para este año estaba destinado a todo ese tipo de beneficios para el Congreso. Vamos a suponer que fuera 4.000 y que esos 4.000 millones los pasemos con una ley de primer empleo y que ese dinero se utilice para que empresas se pueda subsidiar a empresas que contraten ese joven que tú decías que terminó de estudiar. Entonces, ese es el trabajo del Estado, tanto del nivel ejecutivo que lo puede proponer, como del nivel legislativo que lo apruebe en ley. A eso es que queremos llegar, a eliminar el clientelismo, pero vuelvo y repito, en el estado actual y más con esta situación del COVID, las filas en casa de diputados y senadores no van a desaparecer. ¿Por qué? Porque tampoco el Estado puede ser irresponsable, como no estoy siendo yo ahora irresponsable y decir, eso hay que quitarlo hoy mismo. No, debemos transformar en políticas públicas que garanticen lo que aquí en los últimos 40, 50 años no se ha querido organizar como Estado, porque le conviene a los partidos mayoritarios para mantenerse en el poder. Alexander, Fran iba a entrar, Fran me va a matar, no lo he dejado está hablar. bien, está bien. Vamos a ir a la publicidad, entonces entramos con Fran y su pregunta, porque los muchachos, ahí vino Robinson y ya me dijo que tenemos que ir a la publicidad. Alexander Hermoso, Alianza País, con él conversamos después de la pausa.
Alexander Hermoso está con nosotros. Yo quisiera ampliar un poquito más el tema, el que tocamos antes de irnos a publicidad y que tú enfocabas muy bien. Los beneficios que tienen hoy nuestros legisladores, eso le llaman prerrogativas. Vienen también del dinero tuyo, mío, de todos los contribuyentes. Hay quienes tienen mejores remuneraciones, podríamos llamarlo así, que los salarios que reciben, me doy a entender. Hay quienes tienen más beneficio extra que el salario que perciben. Ahora vimos con lo de la Cancillería que se destaparon cosas que tenían un salario, pero lo que devengaban por gasto de representación era mucho mayor. Y eso ocurre también con los diputados. Tú no puedes cuantificar cuánto ellos reciben. Ellos están para fiscalizar, para hacer leyes, para legislar, pero ¿quiénes lo fiscalizan a ellos? Conocemos de países europeos donde los diputados, los legisladores, tienen su página y dan detalle de cada centavo que reciben. Aquí eso no se ve. Aquí el legislador invierte 40, 50 millones de pesos en una candidatura, la gana y vamos a trabajar para mí o a buscar un beneficio el cual me garantice a mí el que me va a apoderar de una inmunidad. Y son de las cosas, así mismo como tú señalabas de que hay instituciones que se van a abolir, que se van a anular, que se van a fusionar con otras para esos recursos llevarlo hasta allí. Yo creo que también esa es una oportunidad. Sí, es verdad que hay desprendimiento por la patria por parte de los legisladores, Alexander. Sí, bueno, con el primero, ¿cuánto cuesta una campaña? Puedo indicar el caso del candidato nuestro José Horacio, diputado electo, que siempre mensualmente, y algo que a la gente en Santo Domingo le gustó mucho, que mensualmente hacía esa publicación de ingresos y egresos, y al final su campaña rondó menos de 4 millones de pesos. O sea que desmontamos ese santo, como se dice popularmente, de que tú necesitas 30 o 40 millones de pesos para ganar una diputación. Sí, pero no te vayas por bravo, quédate ahí. No, pero es un buen ejemplo. Ahora, parte del problema es que esos legisladores que en virtud de una ley que ellos mismos se aprobaron, tienen esas prebendas, dígase, las 2 exoneraciones durante su periodo de 4 años, el sueldo de 250, de los cuales hay como 100 que te descuentan de asuntos de ley y demás, pero también el dinero por sesión, por cada sesión, creo que son 3,000 pesos, por ser presidente de una comisión, tanto adicional. Entonces, efectivamente, como dices, lo adicional es el doble, el triple del salario. Con los diputados y con los senadores siempre me gusta indicar algo. Usted sabe a dónde usted va. Usted sabe cuál es la posición. Entonces, no puede ser la excusa. Que cuando tú eres diputado tienes que tener dinero para colaborar y todo lo demás. O que tú no, es que usted sabe dónde usted va. Usted quiere ir en esas condiciones a un salario. No, usted quiere más. Pues dedíquese a otra cosa. Dedíquese al sector privado. Y nosotros como ciudadanos ser los que veamos eso. ¿Quién debe estar al tanto de cómo se gasta ese dinero? La Cámara de Cuentas, que como todos sabemos es la Cámara del Cuento, por falta de disposición política y por falta de presupuesto. ¿Por qué eso no lo llevamos a, que nos encanta, tenemos una de la Constitución con más artículos del mundo, a la ley? Que era lo que te decía, dejamos todo para que después eso que no es el caso tuyo, después se convierte en parte del discurso político opositor, de que reciben esto, que reciben esto. Yo estoy de acuerdo, si se lo van a dar, que se lo den, pero que a mí un diputado cuando le compre un café Santo Domingo, tenga que pedir una factura gubernamental que indique que sí lo gastó, con un comprobante gubernamental, porque el Senado tiene una contabilidad y tiene su RNC, y usted dice, mire, hágame esa factura en nombre del Congreso de la República, usted compra todo y por ahí usted lo puede auditar, recibí 5, miren la factura aquí, sobró tanto. Otra pregunta, Alexander. Pero déjame aclarar algo, nosotros esperamos que efectivamente desde este nuevo gobierno como partido se modifique, se eliminen esos beneficios. Si hay que aumentar y que en vez de 250, por decir un número, gane 300,000 fijo, bueno, pues eso es parte de lo que se podría negociar. A final de cuentas va a salir más económico que con todo lo demás. Pero la buena esperanza que tenemos es que a nivel senatorial
tanto Farideh Raful como nuestro senador Eduardo Estrella ya han dicho que renunciaban a recibirlos, y una de las primeras propuestas que viene de Alianza País con Pedro Martínez y José Horacio Rodríguez. Hubo otro que no recuerdo ahora cuál fue, que también dijo que renunciaba, pero si desde las cabezas del Senado y de los diputados está a disposición a no recibirlo, porque hay muchos que dicen, yo no lo utilizo para mí, sí, pero lo recibes y está propiciando en parte ese clientelismo. Otra cosa es no haberle puesto la mano nunca, como pasó con Fidelio Despradel en los 4 años, que ni utilizó ninguna de las exoneraciones, ni ningún beneficio fuera de su salario. Pasó ahí sin pena ni gloria. Bueno, no, yo no te diré que pasó sin pena ni gloria, porque primero, el trabajo opositor lo hizo, siendo minoría. Es lo que yo decía, que a veces no es lo que uno no haga, es lo que no se cacaree lo suficiente. Y en el tema medioambiental fue vocero de todos los grupos ambientalistas y de los que más impulsó iniciativas, sobre todo contra el desministerio de medio ambiente que teníamos anteriormente. Casi nos vamos. El Distrito Nacional, tú vas y ahí hay una realidad, específicamente la circunscripción número 1 del distrito. Ahí está las personas más ricas de este país, que ya hay una conciencia, y por eso gente como José Horacio se le hace fácil. Ahí estuvo Hito, ahí pasó Wellington Arnaud, ahí pasó Farideh, ahí hay unos muchachos, porque la gente tiene, en esa circunscripción del distrito, tiene la capacidad de elegir no por el picapollo, sino elegir y entender quién lo va a representar. Ahora, vemos desde ahí que tenemos un país diferente. ¿Cómo hacemos? Porque para usted tener pensamiento, usted no tiene que ser rico, que es la brecha que a veces tenemos, que no es necesaria económica, sino de esa capacidad que tienen eso de la circunscripción 1 del Distrito Nacional de pensar quién lo representa, a los que tienen de otro espacio que lo hacen por un picapollo. Como dicen ustedes los abogados, vista la realidad, ¿qué hacemos con eso? Porque, por ejemplo, ese ejemplo es puntual, pero el mercado electoral, las personas, la calidad de quien escoge es diferente. Mira, cada circunscripción es diferente. El año pasado hicimos un análisis partidario de esa realidad en las 3 circunscripciones de Santiago, y ya ahora, post los resultados electorales, confirmamos muchos de esos puntos. Definitivamente que en la 1, por ejemplo, del distrito, hay más uniformidad de sectores, de clases media, alta, que son las que viven ahí. Nunca ha sido interés de ningún gobierno tener un pueblo educado. Replicar esa educación de la circunscripción 1 a nivel nacional no le ha convenido a ningún gobierno. ¿Por qué? Porque entonces son ciudadanos críticos. Entonces, lo que como oposición y cualquier persona que aspire a un cargo electivo debe adentrarse a su circunscripción. Cuando tú decías el fondo de la botella y dijiste ahorita Vietnam, nadie se puede imaginar, o poca gente en Santiago, sobre todo de la misma circunscripción 3, se mete ahí o tú le enseñas una foto y dice que eso es aquí en Santiago. Yo lo conozco porque la familia de mi papá es de la Cruz de Marilópez. Yo conozco Pekín y toda esa zona. Y yo la visité también con motivo de la campaña. Y tú meterte ahí y enseñarle la foto a la gente, dice, aquí, en Cuando Santiago. Cuando tú le dices a una gente que hay gente que hace sus necesidades en fundas, no te lo crees. No. Y que sea aquí en Santiago, porque te lo creerán más lejos. Pero yo le pongo el ejemplo a mucha gente, y para cerrar de ese punto, el barrio que hay debajo del puente, en la Estrella Sadalá, al lado de la lotería, yo le digo a la gente, si ustedes bajan ahí, ustedes pasan por ese puente y ni bajan por ahí, y ustedes van a ver una realidad en el centro de Santiago que ustedes no se imaginan. Y esa zona la conozco porque desde las inundaciones del 2015 le hemos estado dando seguimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Transformar la sociedad, pero sabiendo a qué público nos dirigimos y efectivamente hacerle llegar el mensaje de lo importante de que ellos tengan ojo crítico, que la solución no es la fundita ni el picapollo de hoy, sino políticas públicas que puedan resolver su problema a largo plazo, que es lo que uno quiera. No desenfocarnos, pero saber cómo hacerle llegar el mensaje, que ellos entiendan ese mensaje. Alexander, muchísimas gracias por haber estado con nosotros cerrando esta semana laboral para nosotros. Nosotros agradecidos de haber contado con todos los invitados de esta semana y con la teleaudiencia de ustedes. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo, les agradecemos eso y les recordamos que el próximo lunes estaremos aquí a las 7 en punto en otra versión de Diario 55 y su café. Bye bye. Feliz resto del día.